Ante todo, agradecer al doctor Duque esta gentil invitación para participar en este simposio que me parece fundamental, no solamente como terapeutas, sino también como seres humanos, que no estamos exentos a vivir esta epidemia global que se llama cáncer. Cada uno de nosotros ha tenido un familiar o ha tenido la oportunidad de encontrar en el camino de la enfermedad también un propio camino para sí mismo. Y yo creo que todos los que estamos aquí estamos muy conscientes de poder aprender precisamente lo mejor posible de cómo manejar el cáncer desde todas las perspectivas. Soy inmunólogo clínico, trabajo en inmunología clínica y también en el área de investigación médica, basada en evidencia, por supuesto. Y desde hace unos años, el centro que lidero, Inmugen Corporation en Bogotá, que es un centro de medicina molecular, viene trabajando precisamente, dadas las dificultades que teníamos en encontrar esta área de inmunoterapia antitumoral en nuestro país. Viene desarrollando hace 7 años un programa interesante de inmunoterapia en donde hemos venido cada vez más en búsqueda precisamente de aquellas áreas científicas que nos permitan identificar las mejores pautas terapéuticas que puedan realmente estimular las defensas de una persona que está sufriendo de cáncer y que sea precisamente en el mejor momento. Eso es algo que, como decía el doctor López, tiene que estar muy bien equilibrado, organizado y que tiene que ir de la mano precisamente del terapeuta. Dentro de este tema de inmunoterapia antitumoral, tenemos que saber que es un tema muy abundante, que ha sido motivo de crecimiento en los últimos años. Precisamente ha habido un gran auge desde hace 30 años con todo el tema de la inmunoterapia. Y para empezar a abordar, entonces, vamos a ir hablando de aquellos fundamentos que tienen que ver con este tema. Este es el centro Inmugen. Vamos avanzando, por favor. Me encantó el logo del encuentro, doctor Duque, y desde esa perspectiva me gusta la frase que el poder está dentro de ti. Yo vivo precisamente enamorado de esto, que es la inmunidad que está dentro de todos nosotros y que permite que células inmunológicas sean capaces de atacar tumores. Se dice que a lo largo de la vida, aproximadamente el sistema inmune es capaz de erradicar entre 7 a 8 tumores que fueron asintomáticos y que el sistema inmune fue capaz de erradicarlos completamente. Frente a esto, sabemos que lastimosamente en Latinoamérica tenemos una alerta epidemiológica en cáncer. En muchos países es la primera causa de muerte y dentro del atlas de mortalidad de global, Latinoamérica tiene un aumento interesante tanto en hombres como mujeres, de diferentes tipos de cáncer, entre ellos los carcinomas de pulmón, próstata, colon recto, carcinomas de mama, cervix uterino, colon recto, estómago y pulmón. Esto es lo más común en Latinoamérica y obviamente en Colombia. Nuestros datos del Instituto Nacional de Cancerología arrojan precisamente estadísticas muy similares. Estamos hablando que las principales causas de muerte son tumores de órganos sólidos, por decirlo así, en donde lastimosamente este sistema inmunológico que ha sido capaz en otras oportunidades de erradicarlo, en este momento tal vez no ha sido eficiente y por supuesto ha dado lugar a esta altísima prevalencia en ciertas regiones. No por nada en regiones del suroccidente, como Nariño, de donde provengo, tenemos el segundo honroso lugar de frecuencia en carcinoma gástrico a nivel de todo el mundo, después de Japón. Así que tenemos que comenzar a entender qué puede estar detrás del cáncer como un factor fundamental. Y el factor fundamental que nos lleva a desarrollar cáncer como tal es precisamente la inflamación. La inflamación es algo que la gente piensa que solamente ocurre cuando nos golpeamos, cuando nos quemamos, cuando una comida nos cayó mal, cuando nos casamos. Bueno, eso también puede causar inflamación, pero realmente la inflamación es un proceso que el sistema inmunológico tiene con el objetivo de activar
diferentes tipos y mecanismos de defensa para dar esa respuesta. Es simplemente un mecanismo fisiológico de actividad. En muchos casos bloqueamos la inflamación, y cuando la inflamación es bloqueada crónicamente, el paciente también llega a cáncer por la baja de defensas. Así que lo que tenemos que entender es que estos controles y estos mecanismos muy complejos inmunológicos de inflamación son parte de un mecanismo de control. Pero lastimosamente, la persistencia del estímulo inflamatorio, si todos los días estamos haciendo cosas que el sistema inmune no tolera, estamos teniendo actividades, hábitos alimentarios, si estamos llevando a cabo conductas inapropiadas, la inflamación es el puente en donde una salud estable y normal comienza a tener un desequilibrio y va a llegar directamente a cáncer. Diferentes estudios han demostrado cómo, por ejemplo, la inflamación en los alimentos, los virus que pueden estar internamente induciendo inflamación, asbesto, el cigarrillo que causa el 80% de todos los cánceres y factores químicos son estímulos estos precisamente de inflamación que desencadena cáncer. Así que frente a esto tenemos que entender que la inflamación crónica y sostenida, que todos los días nos estemos inflamando con ese pedacito de chicharrón, con ese licor, con ese tabaco, con estos factores químicos, con este virus, día tras día, tras día, tras día, está haciendo que el sistema inmunológico se quiebre y comience a perder el control y permitiendo la promoción y el crecimiento de células que van a generar directamente neoplasias. Dentro de esto también tenemos que entender los virus. Vivimos en el trópico, la frecuencia de infecciones es muy alta en el trópico. Tenemos no solamente bacterias como Helicobacter pylori en el suroccidente, segundo honroso lugar a nivel mundial, pero también tenemos virus que lastimosamente están relacionados con cánceres. El Cancer Research Institute en Londres, en UK, tiene estas prevalencias altísimas en donde aproximadamente el 65% de todos los cánceres tiene que ver con infecciones. Y eso nos habla que necesitamos comenzar a tener más cuidado también del control de estas infecciones. Cuando uno habla de inmunidad, realmente estas son las cosas que les muestran los inmunólogos, cosas muy complejas que nadie se las aprende, que absolutamente causan meningismo cuando empieza uno a hablar de esto, pero realmente el interés fundamental de esta conferencia es que ustedes vean que existe un camino, que es un camino científicamente comprobado y que viene en un trabajo muy, muy interesante. Para entender un poco más, les recomiendo este pequeño panfleto del Cancer Research Institute de Estados Unidos, en donde dice la comunicación vital y la conexión vital entre cáncer y sistema inmune. El sistema inmune no son las defensas son muchísimas, hay muchos grupos de células, muchos grupos de moléculas que aportan unas en un aspecto, otras en otro aspecto, pero lo que tenemos que entender es que estos glóbulos blancos que están en nuestros tejidos y que circulan en sangre tienen la capacidad de demostrar científicamente que son capaces de eliminar tumores. ¿Cómo sabemos eso? Ha habido muchísimos casos de regresión espontánea de tumores. Ha habido eliminación de metástasis cuando quitamos el tumor primario. Los tumores están llenos de células inmunológicas que las infiltran y atacan estas células tumorales. Tenemos crecimiento de esos ganglios linfáticos, de las masitas que están alrededor de los sitios donde hay tumor, y hay muchas evidencias, particularmente ahora en la época del VIH, en donde si mejoramos la inmunidad de este paciente, los cánceres pueden desaparecer en los pacientes. Entonces, esto nos dice que realmente el sistema inmunológico es capaz de eliminar lesiones premalignas e incluso lesiones avanzadas si está en un adecuado control, si es muy fuerte. Pero si el sistema inmunológico es muy malito y está muy flojito, realmente va a tener un crecimiento tumoral que va a llegar precisamente al escape. Ciertas evidencias demuestran cómo una célula inmunológica es capaz de destruir una célula tumoral, esto es en los estudios microbianos, y tenemos ya detectados muchos grupos de células inmunológicas muy importantes. Para mí lo más importante de hoy es que sepan que dentro de los glóbulos blancos hay unos grupos fundamentales que deberían, tanto terapeutas como pacientes, enfocarse en entender qué es lo que realmente mi medicina complementaria, alternativa, fitoterapia, etcétera, esté haciendo realmente en el tumor. Porque como decían hace un rato el doctor López, existen muchos suplementos que la gente vende en forma de negocio que finalmente no pueden tener el componente, pero también existe mucha mala información que el paciente obtiene de internet, del vecino, del peluquero, de la puerta, del portero, y realmente eso es lesivo para la salud del paciente. Así que uno tiene que entender que realmente, aquí vamos a darle play ahí,
existe una cuarta manera de manejar el cáncer que cada vez gana mucho más terreno y que tenemos una fundamentación científica muy alta, y es precisamente desde la manera en donde el sistema inmune es capaz de coger células tumorales y directamente infiltrarlas con células muy específicas y poder hacer la destrucción. Pasemos a la siguiente, por favor. Esa destrucción tumoral, vamos a pasar acá más adelante, es ejercida por diferentes grupos de células, unos que se llaman linfocitos T, otros que se llaman macrófagos, dendríticas, células dendríticas que se conocen así, sigámoslo, células natural killer, su nombre quiere decir asesinos naturales, muy importantes en la inmunidad, y células natural killer T, que son muy importantes, sigamos, vamos más adelante. Sin embargo, a pesar de que tenemos todo el conocimiento de esto, el sistema inmunológico es capaz de evadir a todas estas celulitas, el tumor es capaz de evadir estas celulitas y hacer el crecimiento tumoral. Es desde esa perspectiva en donde tenemos que pensar qué es beneficioso para un sistema inmunológico que lucha contra cáncer. Y lo primero que tenemos que decir es que la actividad tiene mucho que ver, como lo va a explicar más tarde la doctora Carolina. La nutrición es fundamental, lo hemos hablado, yo al final voy a decir dos cosas nada más. El control de enfermedades infecciosas, principalmente virales, incluso la parte ambiental, físicos, químicos, medicamentos inoficiosos que en muchas ocasiones los prescribimos. El ambiente intrauterino y postnatal es definitivo. Los 1000 primeros días de vida de un ser humano son definitivos para que ese ser humano tenga salud más adelante, no solamente desde el punto de vista nutricional, sino desde el punto de vista inmunológico. Por supuesto, los factores genéticos y obviamente tener una actitud positiva. Eso es parte fundamental. Si usted está positivo frente a su enfermedad, va a estar positivo frente al tratamiento y a lo que le va a dar resultado. ¿Por qué actitud positiva? Porque tenemos mucha evidencia científica de la forma como el sistema nervioso central, el cerebro y el sistema inmunológico están interconectados. Y están interconectados cumpliendo ese famoso paradigma de mente sana en cuerpo sano. Si usted está con una fe rotunda de que va a salir adelante, como muchos de mis pacientes se curan o han salido adelante con diferentes tipos de tratamientos. O sea, esta fe y este optimismo tiene que estar siempre presente en el paciente, y eso explicar también cómo la fe puede ser capaz de curar, como la psiconeuroinmunología explica muchos de estos fenómenos y que puede también ayudarnos en el proceso terapéutico, en donde no solamente la autoobservación y visualización puede ser fundamental en este proceso de terapéutica antitumoral. El otro punto importante, el optimismo inmune. Siempre piense que su inmunidad está trabajando en usted. No podemos flaquear. Siempre les digo a mis pacientes, hay 3 fundamentos para que yo la trate. Primero, que haga lo que yo le diga. Segundo lugar, que coma lo que yo le diga. Tercer lugar, que esté optimista. Si no se cumple uno de los 3, vamos mal. Así que el optimismo inmune tiene que ver precisamente con mantener ese no estrés, ese estímulo positivo para que desde el cerebro la inmunidad, las defensas trabajen eficientemente. Aquí una pequeñísima película que tal vez va a tratar de explicar un poco lo que es la inmunidad, y ustedes ahí están viendo unas celulitas que en el sistema inmunológico tienen la gran capacidad de atacar el cáncer. La inmunoterapia, vista desde esta perspectiva, es una ciencia en donde se intenta de alguna manera, además de la cirugía, la radiación o la quimioterapia que en muchos casos se ofrece, después de que el paciente ha sido sometido a diversos tipos de tratamientos previamente. En este tipo de inmunoterapia lo más importante es tener muy claro qué tipo de inmunoterapia estamos haciendo, y ahorita vamos a pasar allá para conocer un poquito de qué tipo de tratamiento en el sistema inmunológico se puede hacer. Hay cosas no específicas, hay cosas mucho más específicas, pero básicamente lo que hacemos es que tratamos de inducir que el sistema inmunológico, y particularmente esas celulitas que se llaman T y las NK y las M y las DC que las vieron hace un rato, produzcan mecanismos de defensa capaces de destruir el tumor, no solamente en el sitio donde está, sino también en las metástasis, también en los sitios donde está comenzando a migrar. Y por supuesto no es algo fácil. Cada centro en el mundo tiene un programa diferente.
cada grupo de investigación. MD Anderson tiene grandes grupos trabajando en esto, Anthony Nolan Research Institute en Londres también tiene grupos, también lo tiene el UCL, también lo tiene Harvard Medical School, bueno, todo el mundo tiene un programa. Colombia tiene también algunos esbozos de programa precisamente de acuerdo a la investigación y el desarrollo aquí mismo. Así que lo interesante es que sepamos que existe la fundamentación inmunológica como un pilar fundamental de este tratamiento basado en inmunología. Vamos más adelante. ¿Qué podemos ofrecer como parte de un armamento para que el sistema inmunológico realmente pueda mejorar? Pues realmente se necesita comenzar a buscar otras alternativas terapéuticas y moleculares, unas dianas en donde sea capaz de dispararle directamente al tumor por diversas vías y que tengamos la capacidad de estimular las defensas de una manera coordinada. En muchos casos no todo lo natural es bueno, la cicuta es natural y mata. Entonces tenemos que tener en cuenta eso, no todo lo natural ejerce un poder positivo sobre la inmunidad. Tenemos que saber precisamente, basados en evidencia científica, qué cosas pueden servir y qué cosas no pueden servir. Así que dentro de la inmunoterapia antitumoral puede haber tratamientos que funcionan de diferentes maneras, algunas que estimulan el sistema inmune en general o otras formas en donde específicamente se ataca el tumor de diversos ángulos, digamos. Así que vamos a pasar esto, adelante. Existe una gran clasificación en donde se divide entre activa, algo que hacemos dentro del paciente, que puede ser con sustancias del mismo sistema inmunológico o incluso con ayudantes como bacilo de Calmette-Guerin, que lo utilizamos en tumores de vejiga, las toxinas de Coley, que todavía se usan en algunos países, pero cada vez está más en desuso, las moléculas del sistema inmune como los interferones o interleuquinas, que van a ver ahora algo interesante frente a esto, y las vacunas de cáncer, que realmente son parte de un rango entre trabajo, ilusión y eficacia en muchas áreas, porque hay diversos tipos de vacunas y que realmente no funcionan como el tipo de vacuna. Una vacuna es algo que previene que te dé. Bien, para eso realmente tenemos dos o tres cosas muy discutidas, pero en la parte de inmunoterapia antitumoral se les dice vacunas por el término y el argot popular, pero realmente simplemente es estimular las defensas y las células del propio paciente. Y en la parte pasiva, pues tenemos que podemos transferir anticuerpos, monoclonales o no, o medicamentos muy novedosos que han modificado la forma de hacer oncología y también hacer terapias con células, que lo vamos a ver ahora. Así que esto es lo mismo en la parte activa, inmunoestimulantes, aquí entran las partes naturales, las vacunas, que hay diferentes tipos de estructuras frente a eso, y la parte pasiva, que la ejercerían los anticuerpos monoclonales. Pasemos más adelante. Así que en la parte no específica, lo no específico es todo lo que yo hago para mejorar mis defensas, desde cualquier manera, desde el ejercicio, desde la dieta, desde el abrazo con mi terapeuta, desde que me sienta amado, desde que tenga apoyo familiar, desde que tenga redes sociales de apoyo, todo eso mejora la inmunidad de diferentes ángulos, ¿bien? Pero en la parte no específica estamos hablando, por ejemplo, de componentes como fitoterapia y las variedades de fitoterapia que incluyen en algunos casos la homeopatía y la homotoxicología, inmunoestimulantes químicos que están un poco en desuso también, moléculas del sistema inmune, y esto que es algo fundamental, que es la medicina biorregulatoria, que es muy importante en Colombia y en Europa actualmente. Ejemplos: bacterias que se han utilizado para el tratamiento de ciertos tumores y sus extractos también, la parte química que se ha utilizado, mucho escrito acerca de ácido ascórbico y altas dosis, muy usado en Europa, muy usado en Alemania, megadosis de vitamina C, Dr. Linus Pauling, que fue parte de esta investigación hace muchos años. La parte no específica incluye incluso utilizar moléculas del propio sistema inmunológico para estimular el sistema, pero también está la parte de la medicina biorregulatoria, que es una nueva forma de pensar acerca de las enfermedades, haciendo que con múltiples componentes que pueden ser químicos, naturales, fundamentalmente extractos orgánicos, extractos tisulares, podamos hacer tres fases importantes en donde el sistema linfático se drene y se limpie, en donde estimulemos el sistema inmunológico y reactivemos realmente toda la parte inmunológica. Se llama medicina biorregulatoria, basada en medicamentos de multicomponentes que tienen regulación en diferentes blancos terapéuticos, o sea, es una mezcla de múltiples cosas, pero a muy bajas dosis, que intenta controlar inflamación, estimular el sistema inmunológico
inmunológico del organismo, hacer una mediación multitarget en muchas áreas del sistema inmunológico para precisamente mantener una biorregulación del sistema inmune y de la homeostasis normal del individuo. Aquí un libro fundamental del tema, tratando de lograr un balance en la progresión y en los mecanismos de la enfermedad del paciente. En Colombia hay muchos tipos de medicamentos de laboratorio GEL, por ejemplo, que puede ofrecer algunas alternativas científicamente comprobadas, documentadas y publicadas como estimulantes de las células T y las natural killer. Tenemos presentaciones de Vince Toxicum, Engistol, Equinacia, Eleutero, Viscum album, muy utilizado en Europa, muy utilizado en Alemania como parte fundamental de los protocolos, incluyendo de manera ayudante incluso con quimioterapia en muchos casos, y ese es parte del fundamento interesante de la motoxicología. A los hongos que no son son como naturales, pero realmente hay que tener cuidado, como decíamos anteriormente, porque las megadosis o altas dosis también son lesivas para la inmunidad, igual que todo. La evidencia biológica, la medicina homotoxicológica tiene fundamentos también científicos de publicaciones médicas que demuestran el potencial de la inducción de la actividad de las células asesinas naturales en cáncer y como diferentes preparados que son dentro del rango homeopático, pero que realmente se llaman multicompuestos, como el coenzimio, el ubiquinol, el glioxal, el traumel y algo que no tenemos en Colombia, el catalizoreten, tiene la capacidad de estimular la respuesta de las natural killer y también mejorar incluso dando beneficios clínicos en las inmunoterapias anticáncer. Esto es algo fundamental. Algo interesante que es muy diseminado en Colombia, el famoso Traumel, y en Europa, que tiene la capacidad de modular la inflamación y que se ha visto que tiene la capacidad de modular las moléculas del sistema inmunológico hacia arriba en las cadenas inflamatorias, y es por eso que en las revisiones de Cochrane Database se demuestra el poder poderoso, por ejemplo, de Traumel en el manejo de las quemaduras por radioterapia, por ejemplo, como parte de terapia complementaria, o incluso de Traumel en lavados de boca para evitar la estomatitis inducida por quimioterapia, que ha demostrado en diferentes publicaciones ser no solamente parte terapéutica, sino también profiláctica para evitar los efectos adversos que ciertos tratamientos pueden llegar a ejercer. Dentro del otro campo de inmunoterapia no específica hay algo que está creciendo, que en Europa también viene muy fuerte y que en Colombia desde hace unos años ya lo empezamos a utilizar, que es la utilización de ciertas moléculas del propio sistema inmunológico que sean capaces precisamente de inducir esa respuesta inmune. ¿De dónde proviene la información? Precisamente de estudios muy anteriores, 20 años, 25 años, de la utilización de ciertos compuestos de diferentes tipos de tumores, pero que lastimosamente producían efectos adversos. Hoy en día estamos entendiendo, gracias a diferentes publicaciones como esta del New England Journal, que tal vez lo lesivo no era la molécula, sino la dosis. Y es por eso que hoy en día estamos hablando de low dose medicine, y estamos comenzando a entender que tal vez si mantenemos estímulos persistentes a muy bajas dosis, podemos obtener unos controles mucho más eficientes de las células T efectoras, incluso en cáncer, y esto es algo que se viene promoviendo y se viene trabajando particularmente en diferentes trabajos como en este Journal of Cancer Therapy, demostrando precisamente, no solamente en cultivos y ciertos estudios posteriores, que muy bajas dosis pueden ser realmente parte de la inteligencia biológica que el sistema inmune, al igual que las concentraciones de citoquinas, utiliza para dar un efecto. O sea que se están abriendo las posibilidades de inmunoterapia en cáncer. Existe el otro brazo gigante, que es la inmunoterapia específica, mucho más sofisticada, mucho más diseñada, muy difícil de ser ofrecida en nuestro país debido a la no existencia de laboratorios que existan y que cumplan las normas de GMP internacionales para ofrecer terapia con células. La corporación que yo dirijo es una de las que está metida precisamente de lleno en el trabajo con células y realmente es algo muy difícil. Yo hago parte del International Cellular Therapy Society y nosotros venimos trabajando muy fuerte en este campo de células dendríticas, pero también existen muchas otras áreas de inmunoterapia específica. Los anticuerpos monoclonales, que son los nuevos medicamentos que les he mencionado, modifican la forma de tratar el cáncer y de eliminarlo, en muchos casos incluso de disminuir su progresión. Las vacunas, que son parte fundamental de diferentes grupos de trabajo que vienen en avance, algunas ya con registros FDA.
Y realmente estamos enfrentándonos actualmente a que existen para 2013, agosto, más de 916 estudios de inmunoterapia en cáncer que vienen siendo validados. Este es parte de lo que les mencionaba, los anticuerpos monoclonales, que vamos a pasar rápido esto, pues simplemente muestran una vía en donde actúa directamente, actúa directamente la molécula, y haciendo que, por ejemplo, bloquear un receptor del sistema inmunológico haga que disminuya el crecimiento de alguna de estas células. Esto es parte de la inmunidad pasiva. La inmunoterapia con células T, que consiste, en sacar las células del individuo, estimularlas in vitro y volvérselas a colocar, ha sido fundamental, y en ciertos estudios del Karolinska Institute demuestran que en melanoma antes y después, por ejemplo, ha sido exitoso, incluyendo en la erradicación de metástasis en ciertos temas. El gran problema de estas terapéuticas es que, primero, en nuestro país están un poco lejos, segundo, los costos son muy altos, y aunque pueden ser eficaces, aún están bastante lejos de lo que un sistema de salud como el nuestro puede ofrecer. Sigamos. Lo mismo con los TILs. Bueno, pasemos esto. Y la otra parte importante es la parte que se viene trabajando, y que esto es parte de un proyecto interesante que se está construyendo con el Ministerio de Salud de Colombia, que es precisamente un fundamento del Premio Nobel de Medicina del 2011, en donde se le dio al doctor Steinman precisamente un premio Nobel por las células dendríticas y su capaz mecanismo de control. Esto es algo que muchos grupos ya están haciendo tratamiento adyuvante o suplementario, incluso con inmunoterapia de células dendríticas pulsadas con antígenos del mismo paciente, y que permite hacer un control tumoral en diferentes tipos de cáncer, que hay una discusión gigante en donde si deberíamos hacer antes o después de las quimios, o si incluso se podría utilizar en carcinomas mucho más tempranos que en carcinomas muy avanzados, como siempre es tal vez la tendencia, pero que realmente estamos enfrentándonos a una gran playa de tratamientos con evidencia científica muy demostrada, en donde podemos avanzar frente al caso. Todavía un poco lejanos en nuestro país, esperamos que ciertos recursos sean girados desde el Ministerio para que podamos avanzar. Desde Colombia hemos generado también algo interesante, que es esto que se llama Tumilmon, una marca registrada de la corporación, en donde a partir de las mismas células del tumor nosotros hacemos un lisado directamente del tumor, y hacemos un proceso de inmunoestimulación directa, autóloga. Este es parte de un mecanismo que hace 7 años venimos trabajando, que se llama Tumilmon, y que ha sido parte del trabajo que en los últimos años venimos realizando con muchos grupos de pacientes de tumores sólidos en particular, haciendo que la preparación de esos péptidos autólogos permita hacer que el paciente pueda tener una mejoría en la calidad de vida. Esto es parte, o la forma de presentación de la vacuna antitumoral derivada de autooncoantígenos, se produce en la corporación en Bogotá. Hemos tenido muchísimos casos tratados, la vacuna también está patentada en Portugal, para la parte de la Comunidad Europea. Pasemos un poquito más adelante. Muchas evidencias en diferentes tipos de tumores, en algunos casos se ha frenado la progresión, en otros hemos tenido incluso erradicación completa, incluso de tumores muy graves, como este que era un carcinoma de ovario resistente a todos tipos de quimioterapia, y que con 6 meses de inmunoterapia, pasemos más adelante, se ve directamente la erradicación completa del tumor en un PET scan, y que ha sido, por ejemplo, parte de los casos reportados y los casos exitosos que se han publicado desde la corporación. Así que, como ven, la playa de tratamientos que podemos ofrecer desde la inmunoterapia es gigante, tanto como el conocimiento inmune nos da, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que tener la guía de un experto, la guía de alguien que realmente hable con la verdad, que realmente entienda de lo que estamos hablando, porque todo es bueno para el convento, decía el cura que llevaba a una señora debajo del brazo, eso decía mi abuelo, pero tenemos que tener en cuenta que realmente necesitamos terapias serias, eficaces y que puedan mejorar la calidad de vida en cáncer. No me voy a detener mucho en esto porque sé que los demás vienen hablando, pero sí quiero hablar de esto, en donde esto es un documento de la Organización Panamericana de la Salud que en Colombia no se está poniendo en práctica y que deberíamos como latinoamericanos estar haciendo, y son aquellas cosas de prevención que simplemente las voy a mantener ahí, que es
mantener un peso corporal por debajo, un peso corporal bajo, evitando la obesidad, porque sabemos los riesgos que tiene la obesidad con diferentes tipos de cáncer, mantener el ejercicio, que es parte fundamental de la prevención de diferentes tipos de cáncer. O sea, la obesidad produce inflamación, el ejercicio y mejora las defensas, así que esto es mucho más protector que la obesidad. Mantener la actividad física, evitar el consumo de azúcares y de bebidas azucaradas. Realmente es una combinación letal y debemos empezar desde los niños. Lastimosamente el incremento en las dietas calóricas en Latinoamérica es gigante, 350% de elevación de diabetes en México, Guatemala y El Salvador en los últimos 10 años, es una locura, y para allá va Colombia incluso en estos momentos. Así que tenemos que evitar comidas rápidas y enseñarles a los niños desde nuestras casas. Tiene que cambiarse esta mentalidad de que las hierbas son para los conejos. Bien, tenemos que cambiar esto, porque realmente esto es lo único protector, es la única citoprotección que debemos dar para que nuestros hijos empiecen a cambiar su mentalidad en la forma de nutrirse, y también permitir que el consumo de vegetales y la reducción de los consumos de carnes rojas particularmente, que están muy altas en asociación con diferentes tipos de tumores como el de mama y el de gastrointestinal, tengan que ver con ese desarrollo. Así que consumir menos de 300 gramos de carnes rojas por semana, o sea que si le gustaba el bistec, pues pártalo en pedacitos y échese un pedacito todos los días si quiere, pero 300 gramos es lo máximo que la recomendación de OPS y OMS ha dado, y lastimosamente en nuestro país nos dicen esto: no coma cuento, coma carne. Esa es la propaganda de nuestro país. Por eso digo que lastimosamente este documento en Colombia no se ha puesto en práctica, y es por eso que estamos teniendo una epidemia de cáncer tan alta actualmente. Yo les digo: no coma cuento, coma saludable. Atentamente la FAO, la OPS y la WHO, que realmente le están dando este tipo de informaciones. Dentro de esto, una parte fundamental es las bebidas alcohólicas, que sabemos que deben ser mesuradas, no beber más de 2 unidades diarias si es varón y no beber más de 1 si es mujer. O sea, eso es beber con control, pero no así. No beber con el control remoto en la mano, sino realmente tener un autocontrol sobre el tema del alcohol. Y algo que para mí es fundamental, y lo digo desde mi perspectiva como médico y como terapeuta, es la fe. Fe es el símbolo del hierro, y yo creo que el hierro es lo más fuerte que tenemos en muchas estructuras. La fe es el hierro fundamental que mueve la inmunidad. Y yo creo que si como terapeutas, como pacientes, como médicos, como oncólogos, como científicos, como pacientes, nos unimos todos alrededor de un paciente, teniendo esa fe ciega de que desde arriba, desde adentro, desde donde ustedes quieran, nos van a ayudar, es posible que con los tratamientos tengamos realmente fe y salud para que la calidad de vida de nuestros pacientes sea cada vez mejor, y que ojalá pues el conocimiento nos abrace y nos llene de las perspectivas y las ilusiones de poder sobrevivir y seguir viviendo aquí. Así que muchísimas gracias por esta invitación, nos vemos pronto y muchas gracias.